Hoy vamos a explorar uno de los momentos más decisivos de la historia occidental, el Concilio de Nicea. Y es que este no fue cualquier evento, Definió las creencias centrales del cristianismo y, ojo, fusionó el poder político con la doctrina religiosa como nunca antes se había visto. A ver, pensemos en esto por un segundo. Un imperio entero, al borde del colapso. ¿La razón? ¿Una guerra? ¿Una invasión? No, nada de eso. Fue por una idea teológica. Una sola palabra en griego se volvió literalmente el campo de batalla por el futuro de una religión entera. ¿Cómo es posible que una palabrita causara semejante lío? Bueno, vamos a verlo. Y bueno, ¿dónde arranca todo este embrollo? Pues nos vamos a la vibrante ciudad de Alejandría. Allí había un sacerdote llamado Arrio, y la idea que él tenía era, digamos que era simple, pero a la vez totalmente explosiva. Fue la chispa que encendió una crisis que casi consume a la iglesia desde sus cimientos. A ver, para que quede claro, la idea de Arrio era esta. Para él, Jesús, el Hijo, no era Dios desde siempre como sí lo era el Padre. O sea, sí, era la creación más gloriosa, la número 1, pero al final del día era una creación, una criatura. Y esto, claro, chocaba de frente con la idea que se estaba consolidando de una Trinidad, donde las tres personas divinas son iguales y eternas. Un problemón. Y lo que empezó como un debate teológico local en Alejandría se salió de control, pero rapidísimo. A Arrio lo excomulgan, pero él, lejos de rendirse, se va al exilio y empieza a juntar aliados, obispos muy poderosos. Así que en cuestión de poquísimos años, lo que era una pelea local se transformó en un incendio que dividía a todo el oriente cristiano. Y claro, tanto ruido llamó la atención de la persona más poderosa del mundo en ese momento. Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque la crisis religiosa se convierte en un problema de Estado. ¿Quién entra en escena? Nada más y nada menos que el emperador Constantino. Un tipo súper pragmático que vio esta división en la iglesia como una amenaza directa a la estabilidad de su imperio, que por cierto acababa de unificar. Pero, a ver, lo más interesante de Constantino es que su preocupación principal no era tanto la teología, ¿saben? Él era un político, ante todo. Venía de años de guerra civil, así que lo que más necesitaba era un imperio unido. Y para él, una iglesia unida era la clave, el pegamento de esa unidad. Así que una guerra civil religiosa era lo último que le faltaba. Y para que no queden dudas, su forma de pensar queda clarísima en sus propias palabras. Fíjense bien, él no habla de encontrar la verdad teológica, sino de lograr una uniformidad establecida. Para Constantino todo este debate era como un ruido de fondo que molestaba, que amenazaba la paz de su imperio, y estaba decidido a apagar ese ruido de una vez por todas. Entonces, ¿cuál fue su plan? Algo totalmente audaz, algo que nunca se había hecho. Dijo, vamos a reunir a todos los obispos del mundo conocido, del ecumene, en un gran concilio. La idea era básicamente encerrarlos a todos en un cuarto hasta que se pusieran de acuerdo. Una solución de emperador para un problema de teólogos. Y con eso llegamos al clímax de esta historia. Es el año 325. La ciudad de Nicea se prepara para ser el escenario de un cara a cara teológico que va a definir, nada más y nada menos, los siguientes 1700 años de historia cristiana. Casi nada, ¿no? La escena tuvo que ser impresionante. Imagínense a cientos de obispos viajando desde todos los rincones del imperio, usando las calzadas imperiales por orden directa de Constantino. Pero aquí viene el detalle que pone la piel de gallina. Muchísimos de ellos eran sobrevivientes. Tenían en sus cuerpos las cicatrices, las marcas de las torturas que habían sufrido por esa misma fe que ahora estaban a punto de debatir. O sea, para ellos, esto no era un debate académico. Ellos habían sangrado literalmente por sus creencias. En el corazón de todo el asunto estaba esta pregunta: ¿quién es Jesús en relación con Dios Padre? Y había dos respuestas totalmente opuestas. Por un lado, el bando de Arrio decía que era una criatura, alguien inferior al Padre. Por el otro, el bando de Alejandro y su mano derecha, Atanasio, decía que no, que el Hijo era igual de divino y eterno que el Padre. Dos visiones que no podían coexistir. Y después de semanas de darle vueltas y vueltas, todo se resolvió con una sola palabra. Una palabra que curiosamente ni siquiera está en la Biblia: homoousión. ¿Qué significa? Que el Hijo es de la misma substancia, de la misma esencia que el Padre. Ojo, no de una substancia parecida, no, idéntica. Era una forma de decir, sin dejar lugar a dudas, que eran divinamente iguales.
Esta palabrita se convirtió en la piedra angular del nuevo credo que salió del concilio, el famoso credo de Nicea, que fue, en esencia, una respuesta directa y sin rodeos al arrianismo. Y claro, con el emperador ahí mirando, fue aprobado por casi todos. Arrio y un par de obispos que se negaron a firmar ¡al exilio! Parecía que por fin la crisis había terminado. Parecía. Pero aquí es donde la historia se pone todavía más interesante. Porque Nicea no fue el final de la pelea. Para nada. Fue apenas el primer round. La decisión del concilio no trajo la paz que todos esperaban, sino que abrió la puerta a décadas de una verdadera guerra política y teológica. Y es que el grupo de Arrio, aunque había perdido en el papel, era súper astuto políticamente. Con su líder, Eusebio de Nicomedia, a la cabeza, no se pusieron a pelear la decisión de frente. No, fueron más listos. Llevaron la batalla de la sala de debates a los pasillos del Palacio Imperial. Su estrategia fue brutal pero muy efectiva. Miren cómo lo hicieron. Primero, en lugar de atacar la idea, atacaron a las personas. Consiguieron que exiliaran a Atanasio, el mayor defensor de Nicea. Segundo, le trabajaron la cabeza a Constantino, que era bastante influenciable, para que perdonara a Arrio. Y tercero, intentaron cambiar el lenguaje, ¿saben? Proponiendo credos alternativos con palabras como substancia similar en vez de misma substancia, quitándole así toda la fuerza a la palabra clave, a la homousión. Y lo increíble es que esta estrategia les funcionó, y por más de 50 años. Los emperadores iban y venían, cambiando de bando. El pobre Atanasio se pasó décadas entrando y saliendo del exilio. La iglesia estaba partida en dos. Occidente se mantenían más o menos fiel a Nicea, pero Oriente era un verdadero caos. Tuvieron que pasar más de 50 años, hasta el 381, para que un nuevo emperador, Teodosio, convocara otro concilio y ahora sí reafirmara el credo de Nicea. Y con eso se terminó la controversia, al menos oficialmente. Al final, toda esta historia de Nicea nos deja con una pregunta bien importante, ¿no? El concilio dijo, esta es la creencia correcta, estableció una ortodoxia, pero todo lo que pasó después demostró que una cosa es definir una idea en un papel y otra, muy diferente, es lograr que la gente la acepte. Especialmente cuando el poder de los emperadores y la fe de la iglesia están tan pero tan mezclados. Queda claro que la lucha por el alma de una fe rara vez es solo espiritual.